Hola, vamos a comenzar con la parte C del problema 3. Voy a poner el puntero. Y aquí vamos. El problema es este, del auxiliar control 1, el problema 39. Y el enunciado dice así. Considere una OEMPU, onda electromagnética plana uniforme, de amplitud de 100 volts por metro, a una frecuencia de 300 MHz, viajando en un medio infinito sin pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que la conductividad es cero. La permitividad eléctrica de este medio es 9 y la permeabilidad magnética es la misma del vacío, 1. Nos piden escribir las ecuaciones en el dominio del tiempo para los campos vectoriales de la onda que viaja en sentido positivo. ¿Ok? Determine el vector de densidad de potencia promedio. Esto tiene que ver con el vector de Poynting, la última pregunta. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero voy a comenzar por escribir la onda de una manera general. La onda, sabemos que una onda electromagnética plana y uniforme viene formada por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, que viajan en la misma dirección con oscilaciones perpendiculares y oscilan de una manera sinusoidal. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en el campo eléctrico, que es una componente de esa onda electromagnética plana uniforme, el campo eléctrico tendrá esta forma. Esto nos dice que oscila en y tongo, que se propaga en X, ¿ok? X, y oscila en y tongo, ya que tiene forma sinusoidal. Y esta onda vamos a entender que se propaga hacia la derecha y hacia la izquierda, pero nos dice que nos concentremos en la onda que se propaga en sentido positivo. Entonces vamos a notar que esta onda se escribe como una amplitud que viaja en sentido positivo por una exponencial que tiene la constante de atenuación, que está acá, que significa que irá atenuando la onda ya que es una exponencial negativa, e irá atenuando la amplitud de la onda hasta llegar a cero eventualmente, y por un coseno que tiene su frecuencia, una fase y un número de onda con su respectiva dirección de propagación. ¿Okay? Y el origen de esta escritura es este, que la onda, o sea, el campo eléctrico también se puede escribir como una amplitud general, que es muy parecida a esta de acá, por una fase, por la frecuencia, por su constante de propagación, ¿ya? Y esto luego de manejarlo un poco y moverlo, llegamos a esto, ¿ya? Aquí hay que tomar la parte real, pasar de la forma de escritura eureliana, etcétera, y llegamos a esto, ¿ya? Voy a explicar qué significa este gamma, que es la constante de propagación que aparece acá, ¿ya? Y que implícitamente aparece acá, ya que esto se separa como alfa y beta, ¿ok? La constante de propagación es un número que tiene que ver con el medio por el que se propaga una onda. Ese medio viene caracterizado por la permeabilidad magnética, por su conductividad eléctrica y por su permitividad eléctrica. ¿Veis? J es el número imaginario y omega es la frecuencia de la onda. Entonces, si es que nosotros distribuimos este término, vamos a obtener por un lado J omega mu sigma más J omega por raíz de mu sigma. Y aquí también raíz. Este término, que será real, es la constante de atenuación, lo que irá atenuando la amplitud de la onda. Cuando estamos en un medio con pérdidas, esta constante de atenuación existirá. Pero ahora estamos en un medio sin pérdidas. Eso quiere decir que este alfa, la constante de atenuación, será cero, porque su sigma es cero. ¿Ok? Eso incide solamente en alfa, ya que en beta no hay sigma. El beta va a sobrevivir siempre, sea un medio con pérdidas o sin pérdidas. Entonces, tenemos que esta constante de propagación se puede escribir como alfa más j beta, de manera general. Pero como dije recién, sigma es cero por un medio sin pérdidas, entonces alfa es cero, y la constante de propagación quedará solamente como j beta. ¿Ok? Y así vamos a saber qué poner acá. Luego, la frecuencia angular viene dada por 2pi por su frecuencia. La frecuencia es 300 MHz. Entonces, para saber su omega, que sería su frecuencia angular, hacemos 2pi por 300 MHz y nos va a dar 600 pi MHz, que sería su frecuencia angular. Y
Otra cosa que nos dice el enunciado que es importante, que va en sentido positivo, entonces consideramos su amplitud positiva, que es la que va acá, en este término, el primero. El segundo lo vamos a ignorar en esta circunstancia porque nos están pidiendo solamente escribir la onda en el dominio del tiempo para su propagación en el sentido positivo. ¿Ya? Y la componente eléctrica de la onda queda escrita de esta forma, que sería su amplitud por 1, ya que alfa es 0, el exponencial de 0 es 1, por el coseno de omega t, omega es 600 pi megahertz por t, más una fase. Esa fase no tenemos información de esa fase en el problema, así que la vamos a dejar escrita como tal, puede ser 0, puede ser distinta de 0, no importa, menos beta x, y conocemos el valor de beta. Beta es 600 pi por 9 epsilon 0 mu 0. Aquí escribí beta porque no me cabía, pero el valor de beta es conocido y es este. ¿Ok? Y como conocemos la componente eléctrica, también podemos conocer la componente magnética, ya que existe un término que se llama impedancia intrínseca del medio. Eso es la oposición del medio material a la transmisión de una onda. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Nos va a permitir escribir el campo magnético en función del campo eléctrico, solamente conociendo cualidades materiales del medio por el que se propaga la onda. ¿Ok? Esta impedancia, que es una N cursiva, escrita acá, se define de esta manera. J omega por mu dividido sigma más J omega epsilon. Todo eso es la raíz. Pero este es un medio interesante, ya que es un medio sin pérdidas. Entonces, sigma será 0. Reemplazando un 0 acá, nos queda de esta manera la impedancia, y notamos que la impedancia, al simplificar términos, es solamente la raíz de la permeabilidad dividido la permitividad, que sería esto. Y como estamos en un medio que no es el vacío, conocemos la permitividad de este medio, conocemos la permeabilidad de este medio, entonces reemplazamos y nos queda su epsilon será epsilon 0 por el epsilon del medio, o sea, epsilon 0 por 9, y su mu será mu 0 por el mu del medio, que es 1. Entonces aquí queda mu 0 nomás. Y puede salir ese 9 como un tercio acá. Entonces la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico es la siguiente, que es lo que habíamos dicho acá. Que el campo magnético se puede escribir como una función del campo eléctrico dividido la impedancia intrínseca del medio. Y al dividir la impedancia, nos queda el inverso de la impedancia acá. Entonces nos queda que el campo magnético se puede escribir de esta forma. Explícitamente es esto de acá, que es la misma amplitud, que sería 100 volt por metro, ¿ok? 100 volt por metro, multiplicado por 3, entonces nos quedarían 300 volt por metro, multiplicado por la raíz de epsilon 0 y dividido por la raíz de mu 0, acá, ya que es la impedancia intrínseca del medio. Y todo el resto queda igual. Omega t, una fase que no la conocemos, pero podría ser conocida tal vez, y un número de onda por el vector hacia donde se propaga la onda. Y zeta tongo, ya que, como sabemos, la perpendicularidad de estos campos, el campo eléctrico oscila en y tongo y se desplaza en x, entonces el campo magnético tiene que oscilar en zeta tongo y desplazarse en x. ¿Ok? Y tenemos que la onda electromagnética plana y uniforme tendrá esta configuración, donde el campo, perdón, me equivoqué, lo acabo de anotar. Acá es el campo eléctrico. Voy a borrar. El campo verde es el campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico. ¿Ya? Vemos que el campo eléctrico tiene una oscilación en y tongo y una propagación de energía en x tongo, mientras que en dirección perpendicular y con una amplitud más pequeña, ya que está dividido por un número mayor a 1, la amplitud del campo magnético es menor y perpendicular, o sea, en z tongo. En rojo está el campo magnético y en verde el campo eléctrico. Eléctrico el campo acá. ¿Ok? Voy a borrar acá para continuar. Espero que me perdonen por haberme equivocado acá, pero es eso. El verde es el campo eléctrico y el rojo el campo magnético. ¿Ya? Y queremos conocer el vector de densidad promedio. ¿Ya? Densidad de energía promedio. Y para eso vamos a ocupar el vector de Poynting. El vector de Poynting
es una relación matemática que existe entre el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético. Este vector nos va a indicar hacia dónde se propaga la energía y de esta forma vamos a poder obtener la energía promedio, la densidad de energía promedio. Si es que pusiéramos una superficie acá y notáramos cuánta energía entra haciendo el producto cruz entre E y H, notamos que es X tombo, o sea que la energía se propaga en X y entra a una superficie en una cantidad de tiempo, ¿ya? Y esa energía entra y no sale, o sea que se debe conservar y se puede ver una pequeña noción de conservación de energía, pero no viene el caso, ya que solamente nos pide calcular la densidad promedio de energía. Para eso vamos a ocupar el vector de Poynting. El promedio del vector de Poynting, que viene denotado por SAB, average, de inglés, promedio, respecto a la posición, es un medio de la parte real, como les decía, del producto cruz del fasor del campo eléctrico, producto cruz, el fasor del campo magnético conjugado. Esto quiere decir que las componentes imaginarias se les cambia el signo, ¿ya? Y hay un teorema de Poynting, ¿ya? Esta es la fórmula general. Nosotros vamos a ocupar el teorema de Poynting en un medio sin pérdidas, ¿ya? Que nos dice lo siguiente, que el promedio de la densidad de energía por una onda electromagnética plana uniforme es esta forma, ¿ya? Como sabemos que estamos en un medio sin pérdidas, el fasor, la fase dada por la impedancia intrínseca del medio será cero, porque este medio no tiene pérdidas. Entonces va a ser que el campo eléctrico y el campo magnético se muevan como muestra esta imagen. No van a estar desfasados, o sea, logran sus ceros al mismo tiempo, ¿ok? Logran su máximo y aquí su mínimo al cero al mismo tiempo. Su máximo, su mínimo, cero al mismo tiempo. Si estuvieran desfasados, cada una lograría sus ceros y sus máximos en distintos instantes. Pero como es un medio sin pérdidas, su constante, su fase de medio es cero. Entonces el coseno de cero es 1. ¿Okay? Y por el teorema de Poynting, podemos reemplazar la amplitud al cuadrado dividido el doble de la impedancia por la exponencial de 2 alfa x. Nuevamente, como es un medio sin pérdida, tenemos otra condición, que el alfa es 0. Entonces, la ecuación solamente vamos a necesitar la impedancia y la amplitud. La amplitud la conocemos, es 100 volts por metro. Y la impedancia también la conocemos, es 1/3 por la raíz de mu 0, epsilon 0. Y la fase, como habíamos dicho, es 0. Y entonces esta ecuación queda 100 al cuadrado por 3 medios por la raíz de epsilon 0 mu 0 por 1, que viene de aquí de e a la 0, por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y al multiplicar esto, nos queda 100 por 3 dividido en 2, es 30.000 dividido en 2, por esto de acá, esta raíz de acá. En X tombo, que es la dirección donde se propaga la energía de esta onda electromagnética plana y uniforme. Entonces, el promedio de energía será 15.000 por la raíz de epsilon 0 mu 0 watts por metro cuadrado, en la dirección X tombo. Aquí fue clave ocupar este teorema de Poynting, ya que nos ahorra bastante cálculo y no tuvimos que calcular un producto cruz de un conjugado y otro fasor, sino que es solamente saber que se comporta de esta manera el promedio del vector de Poynting y reemplazando valores se encuentra su promedio, que sería esto. En este caso hacer énfasis en la importancia de conocer cómo se escribe gamma, que es la constante de propagación, cómo se escribe la impedancia intrínseca del medio, que es esta, y conocer las implicancias que va a tener que la conductancia sea cero. Que la conductancia sea cero nos ahorra mucho cálculo, nos simplifica bastante la forma de la onda y nos permite escribirlas en el tiempo. ¿Okay? En el tiempo h quedaría de esta manera, con su amplitud, su omega t, una fase, puede ser 0 o no, pero no sabemos nada de ella, un número de ondas por x. Y en el tiempo, el campo eléctrico viene dado por esto, la amplitud por el coseno de omega t más una fase, menos el número de onda, que es este, por x. Y su oscilación, y cómo se comportaría acá, un dibujo. Eso es todo.